Bueno, el tema de la condición de nuestras viviendas es sumamente importante, no solamente en momentos en el que un fenómeno natural impacta nuestro territorio, sino también en el día a día. La gente necesita dónde vivir. Un conjunto de organizaciones ha estado trabajando este tema. Vamos a ofrecerle un cafecito a nuestros invitados. Están Camila Minerva Rodríguez, oficial de acción humanitaria de Oxfam, y Rafael Jovine, que es economista y uno de los autores del informe Las marcas de la política habitacional. Buenos días y bienvenidos a El Día. Buenos días. Buenos días, muchas gracias por invitarnos aquí hoy. Sabemos que hay un conjunto de organizaciones, dentro de las que está Oxfam, Casa Ya, no me sé la lista completa, que ha estado trabajando una serie de estudios relacionados con las necesidades de vivienda en la República Dominicana. Yo quisiera empezar por conectar la situación que estamos viviendo en este momento con las necesidades de vivienda en la República Dominicana. ¿Qué ustedes han podido detectar? ¿Por qué, sabiendo República Dominicana que tenemos pasos frecuentes de fenómenos como un huracán, seguimos teniendo viviendas destruidas? ¿Cómo es que estamos construyendo y qué es lo que hace falta? Claro, bien. Bueno, pues lo que hemos visto, ¿no? Con el paso del huracán Irma y ahora con el paso del huracán María, y en los últimos años, ¿no?, tan cercano, es un aumento en la cantidad de los desastres de origen hidrometeorológico que han estado impactando al país. No solo al país, sino a la región, y de hecho esperamos que esto siga ocurriendo ahora en vínculo con el cambio climático. Se estima que el aumento de los impactos por eventos hidrometeorológicos vinculados al cambio climático aumente entre un 9 y un 400% de aquí al 2040, lo que es un aumento considerable. Y lo que podemos ver, ¿no?, es que no es lo mismo prepararse para un huracán, para una familia que vive aquí en el Distrito Nacional, que lo es prepararse para una familia que vive en los municipios más impactados, por en este caso en la costa norte, ¿no?, de Boba. Y eso tiene que ver mucho con la calidad de su vivienda, con la situación, la zona en la que está expuesta. Vemos que según estudios hay un 75% de la población que vive en zonas de riesgo, ya sea zona de inundación o zona expuesta a vientos de tormenta o zona expuesta a vientos volcánicos, que es un número muy elevado para la población. ¿Me repites la proporción? Un 75%. Sí. Un 75% de la población. Si a esto uno le agrega la vulnerabilidad de las viviendas que vemos por la que se debe, ¿no?, a la capacidad económica de las personas de dar seguimiento a su vivienda, pero también, ¿no?, a la capacidad de las políticas que puedan tener de parte del Estado en apoyo, en delimitaciones de zonas de construcción y en apoyo a las técnicas de construcción que se utilicen. Eso incrementa mucho la vulnerabilidad y va a hacer aumentar cada vez los números de viviendas que se ven impactadas por los desastres, y seguimos construyendo en zonas que no son adaptadas. Y lo vimos ahora con el caso de Samaná, que las viviendas que fueron rehabilitadas por el INVI hace apenas 2 semanas para el huracán Irma, fueron completamente destruidas ahora cuando el huracán María. Sí, estaban en proceso de reconstrucción y son las primeras que se destruyen nuevamente. Se la llevó el viento del huracán. Hay un tema, Camila, y es que uno ve que los organismos de emergencia en el país, con algunas medidas y acciones que llevan a cabo cuando se acercan eventos de esta naturaleza, en la República Dominicana de alguna manera ha mejorado el nivel de coordinación y políticas en términos generales de prevención, etcétera, etcétera. Pero lo que tú estás indicando es que solo podíamos prepararnos en la República Dominicana para enfrentar el incremento de eventos de esta naturaleza si hay medidas y acciones más estructurales. De eso se trata, ¿no? Claro. Hemos visto un progreso significante, ¿no?, en la política de gestión de riesgos, de un sistema bastante reactivo, ¿no?, y solo de reaccionar frente a un desastre, hacia un sistema cada vez más proactivo, y eso hay que celebrarlo en el Sistema Nacional de Prevención, Mitigación y Respuesta. Sin embargo, seguimos viendo esa tendencia a reaccionar tarde, a responder después, y lo que nosotros queremos decir es que no hay políticas de desarrollo si no hay políticas de prevención. Las pérdidas anuales promedio causadas por desastres de origen meteorológico en República Dominicana son a la altura del 0.7% del PIB. Es decir, mientras sigamos construyendo en zonas de desastre, mientras sigamos tratando de llevar a cabo políticas de desarrollo que no tomen en cuenta la prevención y la reducción del riesgo del desastre, no vamos a tener desarrollo porque vamos a seguir teniendo pérdidas considerables. ¿Qué tipo de política habitacional han ustedes identificado que existe, si es que existe, una política habitacional en la República Dominicana? Sé que ya habían identificado las
necesidades de vivienda, la cantidad de viviendas que se necesitan en el país, pero el último trabajo tiene que ver precisamente con la política habitacional. ¿Tenemos una en el país, en República Dominicana? Bueno, toda acción se enmarca dentro de un determinado lineamientos de política, y en cuanto a política habitacional, pues evidentemente hay un claro énfasis en especializarse hacia mecanismos de fomento al mercado hipotecario y de fideicomiso que tienen un determinado núcleo de la población que puede acceder a ellos. El punto es que esto no se conecta luego con las acciones que cita Camila de las viviendas en situación de riesgo, que no forman parte de ese núcleo de acción y de que son mínimos en comparación con donde el Estado fomenta su principal acción pública. En este estudio lo que nosotros hemos visto es que hay un divorcio entre la marcha de los indicadores del sector con las acciones de políticas en el sector y luego con los recursos asignados al sector. Nosotros hemos visto que en cuanto al déficit habitacional, que supera las 2 millones de unidades habitacionales en todo el país, va en incremento a un ritmo de unas 21.000 viviendas por año, de que el ritmo de crecimiento en los últimos 4 años supera la oferta que el propio gobierno central ha estimado en unas 52.500 unidades, y que por otro lado esa ¿Pero en qué tiempo esa oferta? Eso es un punto importante, porque he dado el dato en principio sin cuestionar la cifra, pero sí también es objeto de cuestionamiento porque es una oferta habitacional potencial a 4 años. Es decir, están dando por supuesto que ya se tienen las 25.000 viviendas de Ciudad Juan Bosch, lo cual no es verdad. Todavía en el informe del año pasado iban por menos del 10% de lo que se había previsto. Esas cifras también dan cuentan las viviendas en los fideicomisos privados y cuentan las acciones mínimas que ejecuta el INVI. Y el INVI, por ejemplo, que tenía programado construir unas 20.000 viviendas en 4 años, de 2013 a 2016, terminó construyendo menos de 5.000, es decir, menos de un 25%, y de estas ustedes han visto bien cómo en las zonas más vulnerables, pues estas viviendas han sido destruidas. Es decir, hay un divorcio en cuanto a los indicadores, es decir, las acciones de política pública no están conectadas a determinados indicadores del sector, como por ejemplo el agua, porque la mitad del déficit habitacional es ausencia de agua dentro de las viviendas, por ejemplo, y al momento en que se programa un plan plurianual de inversión pública, que dicho sea de paso, está pendiente el de 2017 a 2020, en esto no se evidencia qué cantidad de recursos, qué cantidad de acción pública se va a dedicar a garantizar que el agua llegue dentro de las viviendas y con ello paliar el déficit habitacional. Entonces lo que escuchamos es que el fideicomiso es la garantía de solucionar el déficit habitacional, pero es que menos del 20% de la población asalariada es quien realmente podría acceder a los mecanismos de fideicomiso, y ese 20% no es la mayoría que padece del déficit habitacional. Entonces, tú no garantizas que puedas paliar el indicador si no garantizas que la población objeto de beneficiarse de esas políticas sean las que ahora mismo están en situación de emergencia. Evidentemente, los conocimientos que se tienen al día de hoy sobre el tema de la gestión de riesgo no son los mismos que se tenían hace unos años. Y muchas viviendas aquí son informales o son residencias que la gente la construyó a orilla del río porque estaba más cerca y ahí era como buscaban el agua en el campo para poder después cocinar y hacer todos los trabajos de la casa, o porque esa era ya la tierra de su familia desde hace mucho tiempo. O sea, los conocimientos que tenemos al día de hoy de cómo, a qué distancia de un río se debe construir una vivienda, cuál es la zona inundable, el tema de lo que hemos visto en agua, residencias colocadas algunas del otro lado de la calle donde el mar hoy en día está entrando y está llegando. Ese tipo de información es novedosa, digamos, es reciente. ¿Cómo hacer una mezcla entre una política que busque tal vez incluso reubicar personas que están en zonas vulnerables en un país que tiene ríos por todos lados, cañadas por todos lados, afortunadamente, porque quiere decir que tenemos agua, y a la vez tomar en cuenta ese déficit habitacional que habla de gente que hoy en día no tiene su propia casa, en zona vulnerable o no, no la tiene?
¿Cómo podemos mezclar una cosa con la otra? Y si la propuesta es sacar a la gente de donde está e irla mudando, como se hizo en La Barquita, por ejemplo, que es un proyecto de sacar gente de una zona vulnerable hacia una zona más segura. Claro, la idea es que las políticas de desarrollo no pueden ir desvinculadas de políticas de prevención. Entonces hay que fomentar, hay que fortalecer los comités provinciales y municipales de prevención, mitigación y respuesta y su capacidad de llevar a cabo los diferentes análisis de riesgo que les corresponde, es decir, de delimitación de zonas inundables, delimitación de zonas vulnerables, y que a partir de ahí se emitan, ¿no?, los lineamientos para delimitar zonas en las que sí se pueden construir y en las que no. Y es aprovechar de alguna manera, ¿no?, de estas situaciones que se están dando en las que vemos destrucciones de vivienda y no volver a reconstruir en la misma vulnerabilidad, sino reconstruir en zonas que sí estén aprobadas para que sí cumplan con unos requisitos mínimos, que no sean zonas inundables, que no suceda como sucedió en Samaná, donde reconstruimos viviendas en las mismas zonas que son vulnerables, en las mismas condiciones de vulnerabilidad, y son las primeras en verse impactada. Entonces hay que pensar en una reconstrucción que reduzca el riesgo de desastre. Aquí se está discutiendo una ley de ordenamiento territorial y uno desconoce hasta qué punto todos estos aspectos se están tomando en cuenta para planificar la ciudad y el crecimiento de las ciudades y las comunidades en todo el territorio nacional. Pero bueno, ahí yo te digo que también el Estado tiene todavía muchas deficiencias a nivel de organizar el propio registro de cuáles son las propiedades que posee, cómo está distribuida la tierra en el país, el registro predial, el registro catastral, por ejemplo. Eso es una catástrofe. No hay delimitación clara de cuáles son las propiedades públicas, las propiedades privadas, en manos de quién están las propiedades privadas, cómo eso se delimita, cómo en el territorio coexiste esto. Esto lo hemos visto, por ejemplo, en las construcciones de escuelas, lo hemos visto en el pasado, todavía hoy en día se ve. Bueno, se quería construir una escuela a orillas de Los Amas. Claro, precisamente por la ausencia de espacio en el resto de la circunscripción 3. Y esos son asuntos, esos son situaciones que hay que hay que hacerle evidente cuáles son ese registro de propiedad, dónde están, hasta qué punto se puede construir o no, y cuáles son las acciones para poder mitigar esto, porque precisamente eso evita que tengamos terrenos hábiles y que tengamos una oferta pública mucho más abundante de viviendas y edificaciones que puedan coexistir con el día a día de la gente. Esos son puntos que nosotros entendemos fundamentales. Nosotros hablamos de un plan decenal de vivienda entre las propuestas que hacemos, y precisamente eso parte de un registro integral de qué es lo que tenemos a nivel de tierra, de patrimonio inmobiliario como tal, y eso es fundamental para empezar a solucionar el déficit habitacional. Y también nosotros hablamos de que la inversión pública tiene que ser creciente en materia habitacional, tiene que ser creciente y a la vez tiene que estar atada a productos y servicios, y hay que corregir la dispersión institucional, porque hoy en día el INVI está haciendo acciones de reparación y de reparación de vivienda, incluso con el despacho de la primera dama, una institución que no tiene nada que ver con la política habitacional, y así como le cito esta, hay 6 instituciones precisamente más. El tema de la inversión en vivienda, lo que implicaría en términos presupuestarios, el costo fiscal en términos generales de esta política, vamos a hablar cuando regresemos de la pausa. No se vayan, volvemos en breve. Camila Minerva Rodríguez y Rafael Jovine están con nosotros, son miembros, representantes de Oxfam en la República Dominicana, y están con nosotros conversando sobre el tema de gestión del riesgo, el tema de la política habitacional del gobierno, y dejamos una inquietud en el aire en términos de inversión, de cuántos recursos estamos hablando y si es posible
llevar a cabo esa inversión que se requiere la política habitacional en el país en un estado deficitario como el Estado Dominicano. Oh, claro, esto tiene un costo fiscal importante. Ahora mismo la inversión pública en vivienda social es de un 0.03% del PIB. Esto es alrededor de unos 1.200 millones de pesos, lo aprobado en el presupuesto del año 2017, y nosotros estamos hablando de que para poder mitigar el déficit habitacional en un periodo de 10 años se necesita mínimo un 1% del PIB anual. Wow. Y ese 1%, claro, está atado a determinados productos en el sector, es decir, no es un cheque en blanco, no es meterlo en un baúl y empezar a gastar, es corregir primero la gran dispersión institucional que hay, donde 7 instituciones públicas hacen acciones por un lado y por otro, desconectadas, porque el 0.03% actual de eso recibe recursos hasta el INAVI, y el INAVI en gasto corriente, en nómina, gasta más que lo que el INVI tiene asignado como partida presupuestaria para construcción de viviendas, por ejemplo. O sea, se gasta más en nómina que en acción. Exacto. Y eso evidentemente te influye en el impacto que tiene la actual inversión. Entonces tú no haces nada con asignar más recursos si no corriges la gran dispersión que hay en el sector. Eso es un paso. El otro es determinar en concreto la cantidad de viviendas que habría que construir durante los próximos 10 años. Nosotros estimamos que al menos hay que construir, hay que tener un nivel de inversión no inferior a 30.000 viviendas al año, y asegurarse que esas viviendas vayan para las personas que están en situación de déficit habitacional, que es el otro punto crítico, que por lo general, si tú fomentas a que sea mediante un mecanismo como fideicomiso y no garantiza que la persona que pueda acceder es aquella que tiene la condición de déficit habitacional persistente, no estás en nada. Pero a propósito del tema del déficit habitacional, ustedes dicen que hay un déficit de alrededor de 2 millones de... 2 millones de viviendas. Es un número elevado, muy elevado, sí, para la cantidad de población que tenemos. Cuando se habla de ese déficit, estamos hablando de gente de familias que no tienen vivienda absolutamente, o ahí estamos involucrando familias que viven en casas, claro, que deben ser reformadas o intervenidas, digamos. Más del 60% de ese déficit habitacional es cualitativo, es decir, son viviendas que ya existen. Okay. Lo que pasa es que en nuestro concepto de vivienda digna, una vivienda que no tenga agua dentro de su estructura podrá ser una estructura con paredes, con piso y con techo, pero no es una vivienda digna. Y el hecho de que no tenga un adecuado drenaje sanitario y no tenga condiciones de servicios, y además en esa vivienda pueden existir 2, 3 y 4 familias habitándola, pues no estás en nada, porque no estás generando una vivienda digna. Y en ese sentido es que nosotros hablamos de que el déficit cualitativo es la principal problemática del sector, y cuando eso lo contrasta con los planes plurianuales, con los planes de gobierno, te das cuenta de que la inversión pública sobre todo se concentran en mitigar una parte del déficit cuantitativo, que también es muy importante, pero es menos del 40%, y las acciones incluso en ese sentido no van para las familias que tienen esa condición de déficit habitacional. La mitad del déficit habitacional, como ya lo he dicho, es ausencia de agua dentro de la vivienda. Pero ojo, que el déficit habitacional no necesariamente está midiendo las familias que están en situación de riesgo. Y eso es un punto importante, porque eso amerita de indicadores paralelos que puedan medir el número de familias que están en esa situación. Pero de todas formas, nosotros hemos hecho en tres metodologías diferentes, nos da sobre 2 millones de unidades habitacionales. O sea, han hecho un cruce de 3 metodologías y le dan más o menos la misma proporción. Sí. Después de, Camila, de esta situación que ha vivido el país durante estas 2 semanas, con estos eventos, con estos huracanes, me imagino que las autoridades comenzarán a evaluar y ver cómo se mejoran las políticas de prevención en términos generales. Recomendaciones en este sentido. ¿Qué retos tiene el país a este nivel? Claro, una de las principales cosas en las que tiene que apostar el Sistema Nacional de Prevención, Mitigación y Respuesta es su descentralización.
y el fortalecimiento de los organismos locales de gestión de riesgos, como lo son los comités municipales y provinciales de prevención, mitigación y respuestas, que presiden el alcalde y el gobernador. Y muchas veces sencillamente no lo saben, no saben, muchos de los alcaldes no saben que presiden un comité municipal de prevención, mitigación y respuesta, y que se debe reunirse mensualmente o con cierta regularidad, aunque estemos en tiempo ordinario. Muchas veces piensan que el CPMR se reúne únicamente en estado de emergencia o en estado de alerta, ya sea verde, amarillo o roja, y no es el caso. Todos los CPMR tienen a cargo, ¿no? Están responsables de llevar a cabo una cantidad de medidas de prevención y mitigación, no solo de preparación, es decir, conocer cuáles son las zonas de riesgo, quiénes son las personas que viven ahí, tener planes de contingencias actualizados y tener, ¿no?, los diferentes sectores que se organicen alrededor de ellos, como lo son los grupos GASH, que son los grupos de agua, saneamiento e higiene, que han estado siendo fortalecidos, y que hay que impulsar a que se haga en todas las provincias. Bueno, me atrevo a agregar que un gran reto es la capacitación de esas autoridades, sobre todo después de que cada 4 años hay una elección de un nuevo alcalde y una designación de un nuevo gobernador, que tiene que presidir un organismo del que no conoce. Claro, y fomentar porque se mantengan personas técnicas, ese cambio no de cada 4 años, hay que garantizar que se mantengan dentro de las municipalidades y de las gobernaciones personas que estén a cargo de la gestión de riesgo, y no que se entienda la gestión de riesgo como una cosa que se agrega solo una vez estamos en emergencia. Bueno, pues muchísimas gracias a Camila Minerva Rodríguez, oficial de Acción Humanitaria de Oxfam, a Rafael Jovine, economista que también de Oxfam también, que trabajó en este informe, las marcas de la política habitacional. A ustedes también las gracias por acompañarnos. A toda la región norte, noreste, bueno, todo el territorio nacional está en alerta. 26 provincias en alerta roja hasta ahora. A las 9 de la mañana, el nuevo boletín del Centro de Operaciones de Emergencia. Nuestro país está en una condición crítica, con suelos sumamente saturados. Se están produciendo inundaciones en zonas que habitualmente no tienen este tipo de situación. Vamos a prestar atención a las recomendaciones de las autoridades.